Bueno, vamos a continuar con la conferencia de la tarde. El tema es la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto del aborto legal. La ponente es la doctora Soledad Estefa, de Uruguay. Ella es ginecobstetra, especialista en ginecología endocrinológica, fellow en ginecología de niñas y adolescentes, secretaria regional de Alogia, ex secretaria regional del Comité de Adolescentes de PLASOC, ex presidenta de SUGIA, miembro del Comité Científico de SUGIA y docente de la Universidad de CLAE, Punta del Este, Uruguay. Buenas tardes, es un placer estar en este prestigioso congreso. Quiero agradecer al comité organizador. Como ya me presentaron, soy uruguaya y voy a hablar de interrupción voluntaria del embarazo porque en mi país el aborto está despenalizado y tenemos una historia importante en este tema en la región y en el mundo. Para la agenda de hoy vamos a hablar de la importancia del tema, les voy a contar un poco la historia de Uruguay, cómo se implementó la ley y los resultados que tenemos. También les voy a hablar de las directrices nuevas de la Organización Mundial de la Salud, hablaremos de algunas iniciativas de la región y terminaremos con un trabajo que en especial a mí me gusta mucho porque muestra realidades importantes. Quiero decir que no tengo conflicto de interés y tampoco tengo objeción de conciencia con este tema, que creo que es importante. Y vamos a hablar de derechos y oportunidades en este día de hoy, porque la maternidad y la paternidad adolescente siguen siendo un gran problema a nivel mundial. La realidad es que estamos ante una población que es vulnerada, pero en este caso es doblemente vulnerada. ¿Por qué? Porque estamos ante adolescentes que son vulnerados por género y por edad. Son mujeres adolescentes las que enfrentan este escenario en la vida. Y el embarazo adolescente siempre es a partir de una injusticia reproductiva. Y es un determinante de exclusión, de vulnerabilidad, de negación de derechos sociales, culturales, económicos. Hace 48 horas tuvimos un webinar en el cual se hablaba de las necesidades insatisfechas en la anticoncepción. Estamos todo el tiempo en webinars, en congresos, existe la inteligencia artificial, cada vez hay más expertos en salud sexual y reproductiva, pero parecería ser que los expertos y las personas que tienen gestión y que pueden decidir, que son decisores en salud sexual y reproductiva, no pueden o no quieren compartir este problema. Y ya se ha dicho hoy, pero ¿en qué circunstancias una adolescente se embaraza? En circunstancias en las que el neurodesarrollo no juega a favor, está en desacuerdo con los cambios físicos, con los cambios emocionales, y muchas veces el embarazo determina efectos adversos también en lo biológico. Y la verdad es que las decisiones en salud sexual y reproductiva provocan un impacto en salud muy importante en las adolescentes, pero también provocan un impacto a nivel de su vida académica, a nivel de su vida laboral, inmediata, y aunque ellos no lo puedan visibilizar, también afecta a su vida futura. Hoy se hablaba de la escolaridad, de cómo las adolescentes embarazadas se desvinculan del sistema académico y, sin ir más, esta tarde miraba Instagram y veía que en Argentina hay un trabajo que dice que el 38% de las embarazadas dejan el sistema educativo. ¿Y en qué situación se da el aborto en estas personas, ¿no? Primero hablamos de las circunstancias del embarazo, porque sin embarazo no habría una interrupción voluntaria o no del embarazo, ¿no? No habría un aborto. Y es siempre punto de partida de un embarazo no planeado o no deseado. Y qué importante es también acordarnos y saber que la educación sexual integral es una herramienta súper importante para que los adolescentes puedan decidir su vida sexual, puedan decidir su salud sexual y reproductiva. Y también qué importante es pensar en nosotros como proveedores de salud, que podamos habilitar a estos adolescentes a hablar de sexualidad. Muchas veces los adolescentes cuando nos consultan están iniciando su vida sexual. Y es muy importante hablar desde la sexualidad, desde la positividad, no siempre relacionarlo con los efectos adversos, con las enfermedades de transmisión sexual, con el embarazo. Debemos aprender a enfocar y abordar este tema desde otra iniciativa. Pasó. Bien.
Y otra cosa importante es que los servicios de salud sexual y reproductiva puedan estar centrados en las personas, ofrecer un servicio integral, no solo de atención en anticoncepción, sino de atención de prevención de ETS y de atención en aborto. Y este es el mapa actual que realizó el Centro de Derechos Reproductivos del estatus del aborto, que lo divide, como ven, en 5 categorías. En la parte verde, que parece ser la más importante, es el aborto a pedido o a solicitud de la paciente, que en realidad las diferencias en los países está dada por la edad gestacional a la que se realiza. En el celestito tenemos con fundamentos sociales o económicos, el amarillo para preservar la vida, el rojo es para salvar la vida de una persona, el bordó, el bordó acá y acá es donde está prohibido por completo, y el rayadito acá es cuando varía según los estados. Y ahora les voy a hablar de la experiencia uruguaya. Hace 22 años que en Uruguay se instalaba el modelo de reducción de riesgo y daño. A partir de un grupo de profesionales alarmados por la mortalidad materna por aborto, se reunieron y formaron un grupo que se dio a llamar Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo. Es un nombre largo para tratar de señalar algo bastante importante. Este modelo se basaba en asesorar a las pacientes que solicitaban un aborto antes del aborto y después del aborto. No las acompañábamos durante el procedimiento porque no podíamos indicarles la medicación para el aborto médico. Este modelo se realizó y en el 2004 se logra una ordenanza que era oficial, que este modelo estaba habilitado para realizarse en el sistema de salud de Uruguay. En el 2012 se vota la ley de salud sexual y reproductiva 18.987, donde el artículo 389 despenaliza el aborto. Pasamos por un veto presidencial antes de esta ley y se logró, luego de mucho trabajo de las organizaciones civiles y de los profesionales de salud, lograr que se votara este aborto. En ese momento cambia el estatus del aborto en la parte legal en Uruguay. En el 2013 se implementan los servicios y empieza a funcionar el asesoramiento a las pacientes que requerían de un aborto. En nuestro país está limitado por la edad, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es por la edad gestacional, es hasta las 12 semanas y 6 días. El procedimiento lleva 4 consultas y debe ser ofrecido por un equipo multidisciplinario. Se requiere una solicitud de la paciente para iniciar este procedimiento. Este es el formulario con el cual cuentan los médicos para iniciar este procedimiento. Lo dividimos en IB1, IB2, IB3 y IB4, que son 4 consultas. En esta diapositiva les muestro cómo es la parte del IB1. Cualquier médico que atiende a una paciente que solicita una interrupción voluntaria del embarazo, no tiene que ser ginecólogo, debe iniciar este formulario inmediatamente el día de la consulta, ¿sí? Solo se requiere la cédula de la paciente, tenemos que constatar la edad gestacional y saber si la paciente es ciudadana natural o ciudadana legal o es una extranjera. Si es una extranjera, también tiene derecho a recibir asesoramiento sobre el aborto, siempre y cuando se pueda corroborar que esta paciente tiene más de un año en nuestra ciudad, en nuestro país. No tiene que tener una residencia legal. Si se puede comprobar mediante la atención en un servicio de salud, mediante el pago de una factura de UTE, de lo que sea, UTE, ya podríamos iniciar este formulario. Se le solicita una ecografía y un grupo IRH sanguíneo y se coordina en las próximas 24 horas la segunda consulta, en la cual en esta segunda consulta va a ser atendida por personal de salud mental y del área social
y acá sí entra un ginecólogo en la consulta. En esta consulta, la asistente social va a interrogar a esa paciente sobre cuáles son las circunstancias que la llevan a solicitar esta interrupción voluntaria del embarazo, y el personal de salud mental, que generalmente es un psicólogo, va a tratar de brindarle un apoyo en esta decisión a la paciente. También se le informa en este momento que puede continuar con el embarazo y darlo en adopción, pero bueno, no es lo que frecuentemente pasa. Como ven acá, tenemos en menores de 18 años evaluar la autonomía. ¿Por qué? Porque los adolescentes en mi país están cubiertos por esta ley que establece que todo niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los referidos a salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerles las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda. El personal de salud tiene que estar capacitado para evaluar la autonomía progresiva del adolescente y brindarle la atención, como dice acá, de forma confidencial y de la mejor calidad posible. En la tercera consulta, después de la segunda consulta, la paciente tiene 5 días obligatorios de reflexión. Luego del 5.º día, en la tercera consulta, se le va a suministrar la medicación siempre y cuando esta paciente ratifique su voluntad de interrumpir este embarazo. Puede existir la posibilidad de que la paciente diga que no quiere continuar con este procedimiento y en ese mismo instante se comienza el control del embarazo. ¿Sí? Se les hace firmar un consentimiento informado y un consentimiento de asesoría de información. ¿Sí? Luego de que la mujer ratifica, se le indica la medicación y se promueve la autogestión. La paciente se va a su domicilio y realiza el procedimiento en domicilio. Siempre se le aclara que puede consultar en cualquier momento, en cualquier servicio de salud, por si tiene algún inconveniente o alguna duda. Y como ven acá, la cuarta consulta, que es el IB4, que es una consulta que se piensa para corroborar que este procedimiento haya sido efectivo y con el objetivo fundamental de que estas pacientes tengan un método anticonceptivo seguro cuando salgan de esta última consulta. Traje algunos números para mostrarles esta información. Me la suministró el doctor Rafael Aguirre del Ministerio de Salud Pública. Esta información en realidad es de acceso público, todo el mundo puede acceder a ella. Y hay algunos datos que son preliminares del año 2023, pero bueno, acá podemos ver cómo ha sido la evolución desde la implementación de la ley. Podemos ver un poco mejor acá cómo la gráfica al principio aumenta y después se comporta como una meseta. Este comportamiento no es exclusivo de Uruguay. En general, en todos los países que se implementa la despenalización del aborto se comporta más o menos así. Y lo importante acá es ver cómo estos números, en realidad los adolescentes, no contribuyen tanto en la cantidad de números de interrupciones voluntarias del embarazo que realizan. La mayoría está en esta columna, que es en pacientes de más de 20 años. Traje esto para que viéramos cómo en realidad esa meseta que les mostraba, esto es una gráfica en la que muestro la variabilidad interanual. En lo amarillito ven cuando ha aumentado, aunque no son números significativos, y hay 2 años en los que los números disminuyeron, 2019 y 2020. En realidad no es objetivo de esta charla analizar por qué pasó esto. Sí me gustaría mostrarles cómo en los adolescentes, desde el año 2016, los números han disminuido. ¿Sí? Esto tiene correlación con que la tasa de fecundidad en los adolescentes, la tasa de fecundidad específica en Uruguay, viene disminuyendo, como ven, desde el 2016, francamente viene en caída. Hay un hecho importante, es que en el 2014
se introduce como política pública el implante subdérmico en forma gratuita en todos los prestadores de salud públicos y privados. Esta otra gráfica muestra cómo Uruguay ha permanecido siempre por debajo de casi todas las regiones, menos de los países desarrollados. La tasa de fecundidad actual es alta, es 38 por 1000, pero en realidad viene disminuyendo. Otro dato que quería mostrarles es qué porcentaje de pacientes culmina este procedimiento, llega a la consulta del IB4, y la realidad es que llega un 60% de las pacientes que ratifican un IB llegan a la consulta de IB4. Quizás a algunos les puede parecer poco, pero es una tasa alta, y también tiene alguna explicación en que muchas de estas pacientes resuelven el IB4, el control de que este procedimiento fue efectivo y la anticoncepción con su médico ginecólogo de cabecera. De este 60% que consulta en los servicios de salud sexual y reproductiva, un 84% se va de la consulta con un método anticonceptivo. Y esto es bastante importante para la... Otra cosa importante que quería mostrarles es que no hay diferencia entre los servicios públicos y privados en el número de IB realizado. Y creo que esto termina con muchos mitos de que las poblaciones de menos recursos tienen menos posibilidades de continuar con un embarazo. Les quise traer este trabajo, que es un trabajo que se realizó en Montevideo. Se llama Las adolescentes frente a la decisión de interrumpir un embarazo en un contexto de aborto legal. Es una investigación que se realizó entre el 2016 y el 2018. Es un estudio transversal de tipo exploratorio descriptivo a partir de un abordaje cualitativo y cuyo objetivo fue evaluar el proceso de toma de decisiones y el acceso que tenían las adolescentes a un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizó con unas entrevistas semidirigidas en pacientes entre 17 y 19 años, con la condición que hubiesen tenido un proceso de interrupción voluntaria del embarazo 12 meses previo a esta entrevista. Se analizaron 4 ítems: las reacciones frente al embarazo, que las adolescentes manifestaban que el embarazo irrumpió en sus vidas como algo inesperado y que les provocó ansiedad y rechazo. Pero también se vio que todos estos embarazos fueron por uso inconsistente de anticonceptivos y dificultad de negociar con su pareja. Los motivos que esgrimían para interrumpir un embarazo eran múltiples: la edad, el tener un proyecto educativo, el no tener un proyecto de pareja, el haber conocido a la pareja 2 meses antes, el ser insolventes económicamente, estar viviendo con sus padres, depender económicamente de sus padres. También se investigó la influencia que tiene en la toma de decisiones. ¿Quién tiene influencia en la toma de decisiones? Y se vio que el contexto familiar, cuando está presente, actúa como protector en salud y como amortiguador de muchas situaciones importantes. El papel del servicio de salud en la toma de decisiones fue visto como protector y como seguro. Todas las interrupciones voluntarias del embarazo fueron resultado de un embarazo no intencional. Miren qué importante es poder tener herramientas para decidir la salud sexual y reproductiva. Y qué importante también es tener el apoyo familiar cuando están ante un evento vital estresante, poder tener el apoyo familiar para tomar decisiones. La madre fue la persona que estuvo más presente en la toma de decisiones en estas adolescentes. También se esgrimía que había razones sexualmente impuestas como válidas que incorporaban como motivo propio para determinar su decisión de interrumpir el embarazo. Todas manifestaron haber tenido la decisión antes de concurrir al servicio de salud. Manifestaron que el saber que había un contexto legal las tranquilizaba y les daba seguridad. Y la importancia que tiene el equipo de salud
en cuanto a la seguridad, a la empatía y al apoyo a la hora de resolver, de no juzgar y de no estigmatizar a estas pacientes adolescentes. Esa fue un poco la historia de Uruguay y un poco un trabajo que también muestra cómo nuestros adolescentes reaccionan ante un embarazo no planeado y a la posibilidad de una interrupción del embarazo. Este es un tema de todos los días, es un tema que todos los días hay iniciativas para mejorar las condiciones en las que los pacientes acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y en el 2022 la Organización Mundial de la Salud nos trae las directrices sobre la atención para el aborto. Estas son recomendaciones en las instancias normativas a ejecutores de programas de salud sexual y reproductiva, a organizaciones no gubernamentales y a todo aquel que esté interesado en la salud sexual y reproductiva. Es un conjunto de recomendaciones y prácticas y declaraciones, de prácticas óptimas de la Organización Mundial de la Salud con respecto al aborto. ¿Para qué? Para que los países salven vidas, pero tomen decisiones con una base científica en la atención de calidad del aborto. Y este es el concepto de entorno propicio para la atención del aborto. Y como ven, está centrado en los valores y las preferencias de las personas. No debería ser un determinante para poder acceder a estos servicios, las características, la raza, la religión, la etnia. Y también se basa en el respeto de los derechos humanos y el sistema de salud de apoyo. Hay 3 pilares que la Organización Mundial de la Salud recomienda para la atención del aborto, que son el respeto de los derechos humanos, incluido un marco legislativo y político de apoyo. Todos sabemos que el que esté legislado no determina la intención o la necesidad de una paciente de interrumpir un embarazo, pero sí determina el acceso que tenga a un servicio seguro de aborto. La disponibilidad de información y su accesibilidad, un sistema de salud de apoyo accesible, universalmente asequible y que funcione adecuadamente. Hace algunas recomendaciones que las identifica en legislativas y políticas, en sistemas, en servicios clínicos y en proveedores de servicios. Traje 3 porque es muy extenso, que en realidad tienen que ver un poco con la ley uruguaya. Uno es que no se recomienda el tiempo de espera, el que les dije de 5 días de reflexión. La OMS no lo recomienda, recomienda que cuando una paciente manifiesta su deseo de interrumpir un embarazo, no se le exija un tiempo de reflexión. También no se recomienda el indicar la inmunoglobulina en un embarazo antes de las 12 semanas, esto como un ejemplo de las recomendaciones clínicas, y se recomienda fuertemente utilizar los sistemas de telemedicina para proveer los servicios de salud con respecto al aborto. Esta iniciativa es nueva, en realidad relativamente nueva. El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro en el 2020, preocupado por el impacto que podía tener la pandemia en los servicios de salud sexual y reproductiva y con la intención de monitorizar esta situación, lanza una iniciativa llamada La salud reproductiva es vital. Y en el contexto de esta iniciativa, en el 2022 se forma la Red Regional de Tomadoras y Tomadores de Decisiones en Salud Sexual y Reproductiva, que lo que hace es unir a las personas que tienen injerencia en la decisión en salud sexual y reproductiva, personas que realizan gestión en salud sexual y reproductiva, para habilitar espacios de conversación y de intercambio para todas aquellas personas que tienen injerencia en las decisiones de salud sexual y reproductiva, aquellas organizaciones sociales que están interesadas y que abogan por los derechos de salud sexual y reproductiva. Es la primera iniciativa a nivel regional y es una de las pocas que existen en el mundo. Y para terminar, en realidad este es un estudio que me parece que se puede utilizar mucho en salud sexual y reproductiva. Es del Instituto Guttmacher, que es un instituto que es una organización sin fines de lucro que se dedica a investigar sobre salud sexual y reproductiva.
Y en el 2019 nos muestra este estudio que se llama Sumando en investigación en salud sexual y reproductiva, y acá estos datos son realmente impactantes. 923 millones de mujeres no quieren tener un embarazo, y de esas un 24% no tiene un método anticonceptivo moderno o está utilizando un método anticonceptivo tradicional. Ese 24% son 111 millones de mujeres que no quieren embarazarse. Y de ese 24%, el 77% no tiene un método anticonceptivo. Este estudio, no les dije, se hizo en 132 países de bajos y medianos ingresos. Los resultados que estiman con este estudio es que 30 millones de nacimientos no planificados van a suceder, de los cuales, de esos 111 millones, 69 millones de abortos, de los cuales 35 millones van a ser en condiciones de riesgo o inseguro, y 12 millones de abortos espontáneos. Para Latinoamérica, porque lo discriminan, hay 109 millones de mujeres en edad reproductiva que desean evitar un embarazo. De esas, 18 millones tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna. Para hablar de adolescentes, no tengo los datos solo exclusivos de Latinoamérica, pero sí de estos 132 países de bajos y medianos ingresos, 32 millones de adolescentes entre 15 y 19 años no quieren un embarazo, y hay 14 millones, que es un 43%, que no tienen un método anticonceptivo moderno. Es un 43% versus un 24% si tomamos toda la población de 15 a 49 años. ¿Y qué va a determinar estas necesidades insatisfechas en anticoncepción? Que 21 millones de adolescentes se embarazan, de los cuales la mitad, 10 millones, van a ser no intencional o no planificados. Van a existir 5,7 millones de abortos, la mayoría en situaciones de riesgo. De los embarazos que persisten, 5,2 millones van a tener menos de 4 controles antenatales, y 3,9 millones van a nacer en un lugar que no es un servicio de salud pública. Entonces, como empezamos hoy, creo que sin opciones no hay elección. Pero ¿sabemos cuánto cuesta tener opciones? Y la verdad es que este artículo nos muestra cómo en países de bajo y de medianos ingresos, si hacemos una cuenta así como rápida, más o menos con $1 por persona, podríamos cambiar un poco la situación, ¿no? ¿Y cuánto cuesta tener opciones para los adolescentes? En realidad cuesta $1. ¿Por qué? Porque con $1 por cápita, por adolescente, invertido en anticoncepción moderna, en cuidados maternos, en cuidados de los recién nacidos y en cuidados de aborto, que es 59 centavos más de lo que se está invirtiendo hoy, podríamos disminuir un 60% los embarazos no planificados, un 63% los nacimientos no planeados, un 58% los abortos y un 63% las muertes maternas. O sea que $1 en este momento podría cambiar destino. Puede ser cara grande, cara chica, lo que quieran las argentinas, pero cualquiera puede ser. Para terminar, por supuesto que sin embarazo no hay interrupción voluntaria del embarazo. El embarazo en la adolescencia puede tener un profundo efecto en la salud de las niñas durante su curso de vida. No solo obstaculiza su desarrollo psicosocial, sino que se asocia con resultados deficientes en la salud y con un mayor riesgo de muerte materna. Les dejo una foto de mi ciudad, que es Piriápolis. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Soledad Estefan por su brillante ponencia. No sé si habrá alguna pregunta. Muy claro.